bendiga a todos mis santos hermanos. Gracias a nuestro Dios, estamos aquí para continuar con nuestros estudios bíblicos que ya hace algún tiempo que hemos iniciado, y tenemos como base el libro del apóstol San Pablo a los romanos. Ya hemos estudiado los primeros 4 capítulos y ahora vamos a iniciar o a continuar con el capítulo 5, la segunda parte. Es una bendición. Cuando comenzamos en el capítulo 5, hablamos sobre la justificación por fe. Somos justificados por fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a continuar con el mismo capítulo, pero desde el versículo 12 en adelante. En el libro de Romanos, capítulo 5, desde el versículo 12 hasta que concluyamos la lectura con este capítulo, es decir, el versículo 21, ahí concluye. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Por donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más, para que muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo, es decir, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues así, por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que, así como el pecado reinó para muerte, así también
la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante nuestro Señor. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra para nosotros, los creyentes de nuestro tiempo. Señores, al estar estudiando el libro de los Romanos, nos llena de satisfacción plena. Este capítulo 5, que nos habla de la justificación que es por fe. Ahora, nosotros que hemos estudiado ya la primera parte de este capítulo, ahora vamos en el nombre del Señor Jesucristo a concluir con la última parte de dicho capítulo. Y lo hemos titulado para este estudio Adán y Cristo. Lo que hizo Adán y lo que hizo Cristo para el bien de la humanidad. La palabra del Señor que nosotros acabamos de leer, este versículo 12 nos habla, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, mi queridos hermanos, con Adán entró el pecado al mundo. Con Adán entró el pecado entre los hombres. El pecado trajo la muerte. Señores, uno tiene que pensar cómo uno no ama la muerte. En estos días muere una señora de mucha importancia para la sociedad dominicana y murió de 105 años. Y cuando la gente se dio cuenta que murió de esa edad, decían, pero qué privilegio, qué tanto duró. Señores, y 105 años no es nada delante de la eternidad. Pero ¿por qué entró la muerte? ¿Por qué el hombre pecó? Es decir, si el hombre no cae en pecado, nosotros estuviéramos viviendo por la eternidad. La muerte no se hubiera enseñoreado de nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Con el pecado de Adán, encontramos nosotros, hermanos, dos tipos de muerte. La número uno es la muerte espiritual. La palabra muerte lo que significa es separación. Entonces, la muerte espiritual es la separación del hombre de Dios. La muerte física es la separación del hombre que llevamos dentro con el hombre que está fuera de nosotros. Es decir, cuando una gente muere, dice la palabra del Señor, como que se le salió el alma. Y el cuerpo, desde que el alma se va, el cuerpo se queda inerte. Pero nosotros tenemos que volver al origen del hombre. Y para que veamos cómo entró el pecado en el hombre, vamos a leer Génesis capítulo 3, versículos 6 hasta el 8. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del bosque. Oiga, mi querido hermano, ¿cómo es que llegó el pecado a la raza humana? Entonces, a eso nosotros llamamos la separación espiritual. Porque después que comieron del fruto prohibido, Dios vino detrás de ellos. Dios lo llamó y ellos se escondieron. Porque desde que pecaron, se le abrieron los ojos y se cubrieron con hojas de higuera. Porque ellos se dieron cuenta que ya Dios y ellos no iban a tener la misma comunión como antes. Señores, por eso decimos que la muerte espiritual es la separación del hombre con el Señor. Entonces, el mismo profeta Isaías, en su capítulo 59, nos habla de cómo el pecado ha alejado al hombre del Señor. Por eso la palabra dice en Isaías capítulo 59, los primeros versículos dicen así: He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro para no oír. Es decir, que según lo que acabamos de leer, el pecado nos separa de Dios. Ya el hombre no está en la condición de tener comunión permanente con su Salvador. ¿Por qué? Porque transgredió la palabra que el Señor le dijo. La muerte física ocurrió desde que Adán y Eva pecaron. La muerte se enseñorea no solamente de Adán y de Eva, sino que se enseñorea de todos sus descendientes. En el capítulo 2 del mismo libro del Génesis, el versículo 17, oiga lo que Dios le dijo. Lo que Dios le dijo, una gran verdad: más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Y Dios se lo dijo: no coman de ese árbol, porque el día que coman, se van a morir. Señores, y desde ese tiempo, la muerte física se ha apoderado de todos los seres humanos. Y qué lástima cuando vemos morir gente muy joven, gente llena de vida, pero es la ley de la vida. Todos vamos a morirnos físicamente, porque eso fue lo que Dios le dijo a Adán, que si comía de ese árbol, iba a morir. Ahora, la relación del pecado con la ley de Moisés la encontramos en los versículos 13 y
14, que podemos leer otra vez. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que ha de venir. El cual es figura de lo que ha de venir. Pero el versículo 13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Repetimos, donde no hay ley, no se inculpa del pecado. Entonces, el pecado fue primero que la ley. Eso está claro. El pecado fue primero que la ley. Entonces, donde no hay ley, acabamos de leer que no se inculpa de pecado. Es decir, por eso hay muchísima gente que antes de la ley cometían ciertos pecados y como que Dios se lo pasaba por alto. ¿Por qué? Porque si no hay una prohibición, lo que no está prohibido, ustedes no tienen ninguna culpa en que la gente lo haga. Entonces, por eso es que la Escritura dice que sin ley no se puede culpar a nadie de pecado. De todas maneras, oiga bien esto, por culpa de Adán reinó la muerte hasta Moisés. Aunque los hombres no pecaron de la misma manera que Adán, pero Adán nos dejó la herencia pecaminosa. La Biblia dice, en Adán todos mueren. Esa es la herencia. Como estudiamos en el capítulo 3, la paga del pecado es la muerte. Esa es la herencia. Por cuanto todos pecaron, ya están destituidos de la gloria de Dios. Salomón dijo, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Es decir, todos nosotros, señores, todos nosotros somos pecadores. Ahora, siguiendo con nuestro estudio de este capítulo 5, la gran noticia del Señor con relación a Cristo el Redentor. Bueno, qué gran noticia tenemos nosotros de parte del Señor en cuanto a Jesucristo nuestro Redentor. La gran noticia nosotros podemos leerla desde el versículo 15 hasta el 21. Pero vamos a ir haciéndola poco a poco, leyendo algunos versículos para que ustedes vean lo maravilloso que ha sido Dios con nosotros. El versículo 15 dice así, pero el don no fue como la transgresión. ¿Por qué? Si por la transgresión de aquel uno, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Señores, San Pablo nos está enseñando aquí el regalo, el don. Es el gran regalo que el Señor nos dio. Y dice que no es como la transgresión de Adán. ¿Por qué? Porque sigue diciendo, por la transgresión de Adán murieron muchos.
Es decir, Adán nos arrastró a todos, a todos. Fuimos, hermano, llevados por esa corriente del pecado hasta el día de hoy por Adán. Ahora, la gracia manifestada por el don de Dios, Jesucristo, el regalo, hizo que abundara más a favor de todos los pecadores. Señores, por eso decimos que con el don no sucede lo mismo que ocurrió con la transgresión de Adán. Por la transgresión de Adán, el juicio vino porque un solo hombre pecó, que se llamó Adán, para la condenación de todos sus descendientes. Pero, ¿por qué vino el don? El don vino a causa de las muchas transgresiones para la justificación. Entonces, veamos nosotros aquí ahora, hermanos y amigos, la gran bendición del don, el regalo de Jesucristo. Y quiero mencionar 6 cosas importantes. La número 1 es, por culpa de uno, vinieron muchas transgresiones y reinó la muerte. Por culpa de uno. Miren, cuando hablamos, hermano, de un culpable, ustedes saben que, miren, señores, las 3 palabras más difíciles de un ser humano decir son estas: yo soy culpable. La gente le es muy difícil decir yo cometí el error, yo tengo la culpa. La gente no le gusta admitir que ha pecado. Y todo el mundo justifica su pecado. Me pasó esto por culpa de fulano, porque el otro no hizo aquella cosa. Pero, hermano, nosotros estamos diciendo que por la mucha o por el pecado o por la culpa de Adán vinieron todas las transgresiones y reinó la muerte. San Pablo dice después en el capítulo 7 de Romanos, él dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Es decir, hermano, que es una sentencia muy fuerte que está sobre la vida de todo ser humano por el pecado de uno. Pero el don vino por causa de muchas transgresiones para justificación. Amén. Vino por causa de muchas transgresiones para justificación. Ahora, veamos, hermano, la número 2. Por el sacrificio de uno reinará la vida, al recibir abundancia de la gracia y el don de justicia. De manera que ya, por esta palabra que yo acabo de expresar, ya nosotros no podemos agarrarnos tanto de la culpa de Adán. ¿Por qué? Porque por el sacrificio de uno reinará la vida, al recibir la abundancia de la gracia y el don de justicia. Hablamos del don de justicia.
por la transgresión de uno, vino la condenación, eso está claro. Pero por la justicia de uno, vino la justificación con vida a todos los hombres. Repetimos, a todos los hombres. Es decir, que tenemos, mis queridos hermanos y amigos, que aprovechar ese don de la gracia de Dios. Porque cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando de un don inmerecido. Ni usted, ni yo merecíamos la salvación. Sin embargo, por medio de la gracia de Jesucristo, ahora nosotros podemos ser salvos. Aleluya. La número 5, que es la bendición del don. Por la desobediencia de un hombre Adán, muchos fuimos constituidos pecadores. Oiga, el primer pecado cometido por Adán fue la desobediencia a lo que Dios le había ordenado que no hiciera. Fue la desobediencia. A veces mucha gente cree, y hasta lo enseña una iglesia, que el primer pecado de Adán y Eva fue conocerse sexualmente. Y eso no es verdad. Eso no es verdad, eso es mentira. El primer pecado que Adán cometió fue la desobediencia a lo que Dios le había dicho. Y eso lo vamos a comprobar en el libro de Génesis, otra vez, capítulo 2, los versículos 15 hasta el versículo 17. Y pongámosle bastante atención a esta lectura de la palabra. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirá. Tenemos que ponerle atención a esta palabra que acabamos de leer. Y oiga lo que dice el versículo 15. Que Dios puso a Adán en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Hay gente que dice que el trabajo vino como consecuencia del pecado. Pero la Escritura no dice eso. Porque Dios no peca y la Biblia dice que Dios trabaja. Jesucristo dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces, el trabajo, señores, lo que le da es dignidad al hombre. El trabajo dignifica al hombre. Usted sabe lo bien que se siente un ser humano cuando lo que tiene es el fruto de su trabajo. ¿Usted cree que es lo mismo cuando la gente le dan dádiva? Por eso mucha gente está buscando dádivas que la gente le esté pidiendo en vez de educar a la gente. ¿Por qué? Eso, hermano, el hombre que trabaja es un hombre digno. Y Dios puso en el huerto a la gente para que trabajara.
De manera que querían darle esto para que se den cuenta, hermano, que el trabajo y Dios son cosas que están paralelos, porque Dios trabaja y quiere que nosotros también trabajemos. Ahora, ¿qué le dijo Dios al hombre? Mira, yo te he puesto aquí, tú vas a trabajar aquí, tú vas a guardar esto, pero mira, de ese árbol que está ahí, que es de la ciencia del bien y del mal, tú no puedes comer, porque el día que tú comas de ese árbol, te vas a morir. Te vas a morir, ¿eh? Entonces, hermano, el primer pecado de Adán, ¿cuál fue? Desobedecer a Dios. Cuando no obedeció y comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, ahí que se terminó todo. Entonces, la desobediencia es la madre de todos los pecados. Por eso hay un himno que dice, si queréis ser felices, debéis obedecer. Debemos obedecer a Dios para que vivamos conforme a la gracia divina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, por la obediencia de Cristo, somos constituidos justos. Porque eso es lo que la palabra dice. La Biblia dice, sacrificio y ofrenda no te agradaron y me preparaste cuerpo. He aquí vengo, Dios, como está escrito en el rollo de mí, el hacer tu voluntad me ha agradado. Entonces, Cristo Jesús se sometió a la obediencia del Padre Celestial, viniendo a este mundo a dar su vida por todos nosotros. Y por eso recordamos lo que dice la palabra en el versículo 1 del capítulo 5 que estamos estudiando. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ok, pero vino Jesucristo, pero vino también, antes de Jesucristo venir, ya la ley existía. Y según los versículos 20 y 21, no dicen la causa o los motivos por qué vino la ley. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, abundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, nuestro Señor. ¿Qué fue lo que motivó que viniera la ley? La ley vino para que el pecado abundase, para conocimiento del pecado, porque donde no hay ley no se puede inculpar a nadie, ya estudiamos eso. Ahora, la abundancia del pecado hizo relucir más la gracia de Jesucristo. Porque, ¿qué dice? Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Como dice un antiguo himno, su gracia es mayor si las pruebas aumentan. Es decir, que para grandes pecados hay que buscar grandes remedios. Y la muerte de Jesucristo es el mayor remedio para curar el pecado de la humanidad. Como el pecado reinó para muerte, así también reina la justicia para vida eterna. Mis queridos hermanos, que Dios nos bendiga y que aprovechemos el estudio de la palabra de nuestro Dios.